Y un aspecto bastante interesante, creo, de esto es entender cómo, de un punto de vista diagnóstico, uno puede identificar qué células hay cuando una célula T está activada o no. Vamos a ver que hay una cantidad de biomarcadores, de marcadores de activación, que cuando están presentes uno puede decir, ese linfocito está activado. Y esto es importante, de nuevo, para entender la fisiología, pero también cuando uno tiene un paciente con una autoinmunidad y quiere saber cómo va, y ve que sus linfocitos están activados, probablemente ese paciente esté por recaer de un empuje de su enfermedad autoinmune. O si está haciendo un tratamiento de inmunoterapia y quiere saber si está respondiendo o no, si queremos bajar la respuesta inmune y los marcadores de activación no se mueven, eso nos estaría indicando que la respuesta inmune no la estamos modulando con ese tratamiento. Entonces, la idea es ver todos estos aspectos, ver qué es lo que pasa en el timo, qué es lo que pasa en los órganos linfoides secundarios, en los tejidos periféricos, y vamos a ver que todos estos procesos son muy regulados y tenemos que entender al linfocito T como una célula que está en permanente movimiento. Uno puede imaginarse el ganglio linfático como una cosa estática, ¿no?, que tiene siempre la misma célula. Eso no es para nada así, ¿tá? Las células T van de un ganglio a otro, hay migración. Se estima que un linfocito T pasa por todos los ganglios de la economía una vez al día. Luego vamos a ver por qué y cómo se regulan. Pero en definitiva, todo ese proceso que se da en el tiempo y en el espacio va determinando este tipo de cosas, de cuándo hay activación, cuándo no, cuándo se es regulador, efector. Y bueno, con algunas diferencias para los CD4 y para los CD8 que vamos a ir marcando. Entonces, en lo que tiene que ver con la maduración, hay una primera gran diferencia con los linfocitos B. Ese proceso de maduración no ocurre exclusivamente en la médula ósea, como sí es el caso de los linfocitos B, sino que hay precursores en una etapa muy temprana que migran desde la médula ósea hacia el timo, ¿tá? Y en el timo van a encontrar un microambiente que los va a guiar en esa maduración y que va a tener como función principal, diría, dos grandes cosas. La primera es liberar a la circulación linfocitos que sean funcionales, linfocitos T que sirvan, porque vamos a ver que la mayor parte no sirven y vamos a ver por qué y vamos a ver cómo se selecciona eso. Y el otro gran costado de estos procesos de selección es evitar que haya linfocitos autorreactivos que salgan a la periferia. La idea es seleccionar los linfocitos para que maduren los que son buenos, los que pueden reconocer antígenos exógenos, y evitar al mismo tiempo los que reconozcan antígenos propios. Cuando vean la tolerancia central, van a volver a la biología del timo y van a ver que ese proceso no es 100% efectivo. Hay algunos linfocitos T autorreactivos que terminan saliendo del timo. No necesariamente van a generar autoinmunidad porque hay mecanismos de tolerancia periférica, pero es cierto de que un individuo normal en su repertorio de linfocitos T tiene linfocitos autorreactivos, aunque esa no es la idea principal, no. La función del timo es entonces liberar linfocitos que reconozcan antígenos exógenos y eliminar la enorme mayoría de los que sean autorreactivos. Entonces, para ir entendiendo a las células T tenemos que empezar por su característica más importante, que es la expresión del TCR. ¿Tá? Una célula que expresa, si bien están las células natural killer T, que pueden expresar un tipo particular de TCR, en general la única célula que expresa el TCR es la célula T, y esa es entonces su principal característica. Y este esquema la compara con una inmunoglobulina porque hay cosas que se pueden decir de la comparación, hay elementos en común y elementos diferentes. Primera cosa, ustedes ya saben que los anticuerpos reconocen antígenos sin necesidad de otras moléculas ni de otras células. Pueden reconocer antígenos en solución en el medio extracelular, sin MHC, sin nada más. Eso claramente no es el caso del TCR, que como ya saben también, reconoce un péptido antigénico en el contexto del MHC. Y es más, no es que solamente lo reconoce cuando está en el contexto, reconoce a las dos cosas. Están los sectores más hipervariables que van a tomar contacto con el péptido antigénico en la hendidura del MHC, y las partes menos hipervariables del CDR1 y CDR2 van a contactar con el MHC. Y aquí ya van teniendo una pista de lo que vamos a ver más adelante. Un linfocito T maduro que sea funcional tiene que reconocer al MHC propio.
Si no lo puede hacer, no va a ser un buen linfocito T porque no va a poder reconocer ningún antígeno si no tiene esa capacidad. Otra diferencia es que el anticuerpo tiene dos sitios de unión a un antígeno, dos FAB, mientras que el TCR, cada molécula de TCR tiene un solo sitio de unión. Esto no quiere decir que toda la información a la célula T venga por aquí, porque en una célula T se estima que hay alrededor de 30.000 copias de TCR en su superficie. Pero en definitiva, el TCR se dice que es un heterodímero, porque son dos cadenas diferentes que forman ese complejo. Una cadena alfa y una cadena beta, que tienen una porción transmembrana que lo ancla a la membrana plasmática. Gran diferencia de nuevo con los anticuerpos. El TCR nunca se libera a la circulación. Su función es en la membrana y señaliza a través en asociación con moléculas del CD3. Ven que esta cola citoplasmática es muy corta y no le da para enviar señales al citosol, entonces tiene que asociarse con otras moléculas que son el CD3 para mandar las señales bioquímicas de activación al citosol. Y estas cadenas alfa y beta tienen dominios variables donde están los sitios de unión al epitopo y regiones constantes. Entonces aquí hay otra diferencia con los anticuerpos. Las regiones constantes son mucho menos, hay menos regiones constantes que el FC, que el anticuerpo. Ustedes saben que las regiones constantes de las cadenas livianas determinan que haya 5 isotipos de anticuerpos. Las cadenas constantes del TCR hay solamente una para el alfa y dos para el beta, pero se piensa que tienen la misma función. Y entonces la diferencia está en esta capacidad de liberarse como molécula soluble del anticuerpo, porque en función de la secuencia que tenga acá, en función del FC, son los diferentes mecanismos efectores que va a regular. Activar complemento, activar natural killer o macrófagos, eso va a depender de esta parte constante. En el TCR esa parte constante tiene mucho menos importancia funcional. No recluta ningún mecanismo, se cree simplemente que es un papel estructural y que la función viene por la señalización que se hace luego, como decía, en asociación con el CD3 hacia el citosol. Bien, entonces, ¿cómo se generan toda la enorme diversidad de especificidades del TCR? A través de un proceso de recombinación génica muy similar a lo que ocurre con el rearreglo de inmunoglobulinas. De hecho, los actores moleculares son compartidos, como la recombinasa RAG, toda la maquinaria molecular es compartida, de manera que cuando hay algún problema, alguna mutación con esas proteínas, como es el caso de la inmunodeficiencia severa combinada, hay un impacto tanto a nivel de células T como a nivel de células B. Si la maquinaria de rearreglo de genes no está funcional, no va a haber variabilidad en los B y tampoco en los T, justamente porque esa maquinaria es compartida. Y la pregunta que ustedes ya seguramente vieron con los anticuerpos es por qué es necesario este sistema tan rebuscado de segmentos de genes que se van poniendo uno al lado del otro, se elige uno el otro. Bueno, la razón sencillamente es que si tuviéramos solamente, sin hablar de las células T, solamente para las inmunoglobulinas, tuviéramos un gen para cada especificidad, todos los genes del organismo codificarían solamente inmunoglobulinas. Entonces, eso obviamente no es posible, y la forma que la naturaleza encontró es generar esto de corte y pego de fragmentos de genes, y de esa manera la variabilidad se aumenta de manera espectacular. Entonces, la cadena alfa tiene segmentos B y segmentos J. Se elige uno de estas variaciones del B, uno del J, y se arma una cadena alfa. Un proceso similar con la cadena beta, pero aquí los segmentos son B, J y también el segmento D. Y de esa manera entonces se genera una diversidad dada que es un proceso totalmente al azar. Nada asegura que ese TCR va a servir para algo. Esa es una de las funciones del timo. Asegurarse que un clon de linfocitos T tiene un TCR que sea funcional. Si no es funcional o es un TCR peligroso, esa célula no va a seguir su proceso de maduración.
Entonces, cuando los precursores en la médula ósea tienen a la célula hematopoyética, a la célula madre hematopoyética, que va a generar progenitores linfoide común y progenitor mieloide común. El progenitor linfoide común puede dar linfocito T o linfocito B. El linfocito B va a completar todo su desarrollo en la médula ósea, mientras que el linfocito T va a hacerlo en el timo. En el estadio de Pro-T, entonces la célula llega al timo. Aquí se presenta, probablemente va a cambiar. Esperamos un poquito. En ese estadio hay una de las cosas que aporta el microambiente tímico es la expresión de una molécula que es Notch1. En presencia de Notch1, entonces se va a confirmar ese compromiso del linaje hacia la célula T. Y con la expresión de Notch1 en el timo, esos precursores pierden la capacidad de diferenciarse en otros linfocitos y específicamente sí van a dar lo que es el linaje T. Antes que eso, les estaba hablando ahora del receptor TCR alfa-beta. Y la mayor parte de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con células T que tienen un receptor formado por la cadena alfa y la cadena beta. Pero hay otra variación del TCR que está formado por lo que son las cadenas gamma y delta. Y si bien de un punto de vista estructural parecen muy parecidos, de un punto de vista funcional son células que tienen funciones completamente diferentes. Y por ejemplo, el reconocimiento que hace el receptor gamma-delta no es restringido por el MHC clásico. El receptor gamma-delta, de una manera similar a lo que pueden hacer los anticuerpos, puede reconocer los antígenos libres y a veces los reconoce en moléculas de MHC que no son clásicas. Entonces ahí hay una gran diferencia entre estas dos subpoblaciones. Otra gran diferencia es que la variabilidad de las regiones variables gamma-delta son bastante menores que lo que son las alfa-beta. Además, estas células no están en cualquier parte, sino que son en su gran mayoría linfocitos intraepiteliales. Por todo eso, se los considera a los linfocitos gamma-delta de alguna manera en un estadio intermedio entre la inmunidad innata e inmunidad adaptativa. No se parecen tienen variabilidad y por eso se parecen a la inmunidad adaptativa, pero es mucho menor que lo que es un verdadero, diría, linfocito adaptativo. No están restringidos por el MHC y por eso no se parecen a la inmunidad adaptativa y actúan rápidamente en un sitio cercano de infección, eso los acerca a la inmunidad innata. Ustedes ya vieron otro ejemplo de un linfocito que está en una situación parecida, que son las células innata linfoides, que morfológicamente son linfocitos pero no tienen receptores. Entonces vemos también cómo la biología es un poco más compleja que esa gran y clásica división entre innato y adaptativo. Hay ejemplos de células que no responden claramente ni a uno ni otro y los gamma delta son una de esas poblaciones. No vamos a hablar mucho más de los gamma delta, pero sí tenemos que saber que los linfocitos T no tienen solamente cadenas alfa beta, sino que pueden ser gamma delta. Y obviamente que si un linfocito tiene un receptor alfa beta, no tiene un gamma delta y viceversa, son totalmente excluyentes. Bien, entonces ahora sí nos vamos a ir metiendo en el timo. Entonces, de un punto de vista estructural, el timo y anatómico, el timo se encuentra adelante y arriba del corazón, en el tórax. Está formado por pequeños lóbulos y cada uno de esos lóbulos tiene una parte más periférica cerca de la cápsula del órgano, que es la corteza, y una parte central que es la médula. La célula principal del timo es el timocito, que son los linfocitos T inmaduros y en ese proceso de maduración. Es la célula principal la que está, desde un punto de vista cuantitativo, más representada. Ahora, claramente no es la única célula. Hay otras células accesorias que van a ser diferentes entre la corteza y la médula, que van a estar guiando y van a dar ese microambiente para favorecer la educación y la maduración de los timocitos. Entonces,
Entonces, a nivel de la corteza, vamos a encontrar dos tipos celulares. Las células epiteliales de la corteza, por un lado, células que no son hematopoyéticas, pero que están participando de este proceso, y macrófagos. Macrófagos porque la mayor parte de los timocitos no van a morir en la corteza, entonces ven que hay una densidad mucho mayor, porque hay muchos linfocitos que mueren acá y no pasan a la médula, y todos esos cuerpos apoptóticos tienen que ser limpiados, digamos, por los macrófagos que están ahí con esa función. Y a nivel de la médula, además de los timocitos medulares, tenemos a macrófagos también, con la idea de estar eliminando células muertas, células dendríticas de la médula y células epiteliales tímicas de la médula. En las próximas diapositivas vamos a ver que hay filtros que se le ponen al linfocito inmaduro para ver si puede llegar al estadio maduro. Hay un proceso que ocurre principalmente en la corteza y otro que ocurre principalmente a la médula y que está entonces mediado por estas células accesorias. Las células epiteliales de la corteza en la corteza y las células epiteliales medulares y las células dendríticas en la médula. Esto es lo que les comentaba hoy, el progenitor linfoide común, entonces, que en el timo, en presencia de NOTCH1, va a seguir este compromiso a la célula T, formando en primera instancia el estadio de Pro-T, y a partir de ahí entonces el compromiso en la célula T. Bien, entonces el precursor linfoide viene desde la médula ósea y va a ingresar al timo a través de vénulas cerca de la unión córtico-medular. Y a partir de ahí va a ser este camino. Va a ir primero hacia la corteza, hacia la dirección de la cápsula, y luego va a bajar y va a pasar a la médula, y el linfocito B que logra, el linfocito T, perdón, que logra madurar, finalmente va a liberarse a la circulación como linfocito maduro. Esos van a ser los linfocitos con los que vamos a contar en la periferia para combatir las infecciones, entre otras funciones. Entonces, en este proceso tenemos que prestar atención a dos o tres moléculas muy importantes. El CD3, junto con el TCR, que están participando en la señalización, el CD4 y el CD8. Y en función de la expresión de CD4 y CD8, vamos a encontrar que primero tenemos linfocitos que son doble negativos. Esto en realidad, bueno, es un poco antes, pero en las etapas más tempranas los timocitos no expresan ni CD4 ni CD8 y por eso se definen como doble negativos. Van a ir avanzando en ese proceso de selección y luego van a transformarse en linfocitos que todavía son inmaduros y que en este estadio son doble positivos porque expresan a la vez CD4 y CD8. En la periferia no encontramos linfocitos que sean doble positivos. Así que antes de pasar a la periferia, tienen que tomar alternativamente uno de estos dos caminos. O son CD4 o son CD8, como se les denomina muchas veces single positivo. ¿Tá? El linfocito que pasó a los ganglios, al vaso, no tiene los dos marcadores, sino que tiene o uno o el otro. Entonces, en este proceso de selección vamos a encontrar dos procesos: la selección positiva que ocurre en la corteza y la selección negativa que ocurre en la médula. La selección positiva hace que los linfocitos, fundamentalmente los doble positivos, aquí lo que se va a evaluar es la capacidad de reconocer el MHC propio. Esos doble positivos tienen un TCR ya funcional recién en esa etapa, y si son capaces de reconocer el MHC propio, van a ser seleccionados positivamente. Todos los rearreglos del TCR que no logren, que generen un TCR que no logra reconocer al MHC propio, todas esas células no van a ser seleccionadas positivamente y se dice que van a morir por abandono o negligencia. Entonces, y esas son la mayor parte de los timocitos que
no logran seguir a la próxima etapa. Cuando una célula T en la etapa de doble positivo tiene un TCR funcional, ahí va a reconocer, si logra seguir adelante, va a reconocer al MHC. Y como es reconoce un epitopo específicamente, no va a ser capaz de reconocer al clase 1 y al clase 2. Reconoce o al clase 1 o al clase 2. Y eso va a determinar que esa célula doble positiva, si su TCR reconoce el clase 1, se va a transformar en una célula que puede interaccionar con el clase 1, es decir, en una célula CD8. Si por el contrario su TCR reconoce la molécula de clase 2, los que interaccionan con el clase 2 son los CD4 y no los CD8, entonces se va a convertir en un CD4. Entonces estas son las distintas etapas de maduración. El PROT es el que llega al timo. Ahí entonces, en el estadio de doble positivo, es que recién hay un TCR funcional. En la etapa de pre-T hay cadena beta, pero no hay cadena alfa del TCR. Y ahí entonces, este doble positivo, a través, dependiendo del tipo de MHC que reconozca, va a transformarse en una célula single positivo CD4 o CD8. Hasta aquí estamos en la corteza, ¿sí? Hasta aquí estamos en la corteza, en la etapa de doble positivo, y luego los single positivos pasan a la médula para seguir otro proceso de selección que es la selección negativa. Entonces lo que decía recién, en función del TCR que reconozca clase 1 o clase 2, es que esa célula doble positiva va a ser single positiva CD8 o CD4. Entonces les hablaba de este proceso de selección. Estos linfocitos single positivos que pasaron a la médula fueron seleccionados positivamente. Reaccionan con el MHC. Y hasta ahí está una de las condiciones de las que le hablaba hoy, que puedan reconocer el MHC. Pero la otra condición de que no sean autorreactivas es lo que se va a testear en esta segunda etapa, en la médula o de selección negativa. La idea es que todos los linfocitos que pasaron a la médula reconocen al MHC, pero ahí todavía tenemos una población muy heterogénea. Y el criterio ahí es la afinidad o avidez que tenga el TCR por el MHC. La idea es que reconozca el antígeno propio, sí, pero si lo reconoce de manera muy fuerte, ¿cuál es el peligro? Que esa célula podría ser una célula autorreactiva. Entonces tampoco hay interés de que esa célula pase a la circulación. Entonces, aquellas células single positivas que tienen un TCR que reconoce muy fuertemente el MHC, la enorme mayoría de ellas van a morir por apoptosis en un proceso donde colaboran las células dendríticas y las células epiteliales de la médula, aquí en rojo. Lo van a ver en la tolerancia central, cuando vean la regulación, la tolerancia central, cómo es que se da esta colaboración entre epiteliales y dendríticas. Pero en definitiva, en función de la afinidad de ese TCR, es que hay un nuevo filtro. Si reacciona demasiado fuerte, muere, y si es una reacción de alguna manera intermedia, la célula va a terminar su proceso de diferenciación. Entonces, ese criterio de afinidad es lo que determina que la célula sea seleccionada negativamente o que siga hacia la periferia. Entonces, en la situación donde el TCR no tiene ninguna avidez, no es capaz de reconocer el MHC, esa célula muere. ¿Dónde muere? En la corteza. En el otro extremo, las células que tengan una alta avidez van a ser seleccionadas negativamente en la médula. La mayor parte, digo bien, la mayor parte de las que tengan una afinidad muy fuerte. Porque las que tienen una afinidad muy fuerte, pero no tanto, una pequeña parte, van a ser las células T reguladoras. Las células T reguladoras que lo van a estudiar más en detalle más adelante, pero que hay una gran población de las células T reguladoras que se llaman naturales o tímicas porque emigran del timo. Y son entonces células T CD4 que tienen un TCR con una gran avidez por el MHC y que no se eliminaron. Esas células van a ser un pool, 5 a 10% de las células CD4 en la sangre periférica, un pool de regulación cuya función principal es evitar la autoinmunidad.
Entonces, luego de las etapas de doble negativa, doble positiva, single positiva en la médula, van a salir hacia la periferia los linfocitos CD4, dentro de los CD4 los efectores, pero también los reguladores, los linfocitos CD8 y también, como decíamos hoy, las células T con un receptor gamma D. Entonces, hoy les decía que todos estos procesos de migraciones son altamente regulados por gradientes de quimioquinas, por prender receptores, por apagarlos en función de lo que se precise. Los linfocitos T van jugando con esas expresiones. Y aquí vamos a encontrar dos jugadores que vamos a ver más adelante también. Uno es el receptor del S1P, una efingosina que tiene una fuerte actividad quimiotáctica, que en los tejidos periféricos, que en la sangre, que en la linfa, están fuertemente expresados. De manera que el linfocito que termina su proceso de maduración en el timo expresa el receptor y ahí hay una fuerza que lo lleva hacia la periferia. No es que simplemente pasivamente sale, sino que eso sigue un gradiente del receptor de C1P. Y expresa otra molécula muy importante que es el CD62 ligando o L-selectina. Y vamos a ver más adelante también cómo cada vez que un linfocito T expresa el CD62 ligando, su destino va a ser el ganglio linfático. Si un linfocito T necesita ir al ganglio linfático, va a expresar CD62 ligando. Y se quiere ir a un lugar diferente del ganglio linfático, por ejemplo, una vez que se activó al tejido periférico para combatir una infección, necesariamente tiene que bajar la expresión de CD62 ligando, porque mientras tenga CD62 ligando va a ser retenido en los ganglios. Entonces, los linfocitos que maduran tienen estos dos receptores para ir hacia los órganos linfoides secundarios. Bien, dejamos atrás el timo y nos vamos metiendo en lo que es la activación de los linfocitos T. Entonces aquí insisto de nuevo con esta idea del linfocito T circulando permanentemente. Entonces, como cada especificidad está muy pero muy poco representada, si dejamos que el linfocito T reconozca al azar, digamos, el antígeno, sería un proceso que sería casi imposible. O sea, si se imaginan que en el océano, que es el torrente sanguíneo, las células, los linfocitos lleguen a cruzarse con el antígeno, habría muy pocas chances de que los pocos linfocitos T específicos de un antígeno lo hagan. Entonces, el reconocimiento antigénico se da de una manera muy regulada en el ganglio linfático y esa es la primera etapa de la activación que vamos a ir analizando. Entonces, esto es un pantallazo general de la activación donde todo arranca con el reconocimiento antigénico. Reconocimiento antigénico que es necesario, pero no es suficiente. ¿Ah? Ya lo vamos a ver. Pero el reconocimiento antigénico que se da en los órganos linfoides secundarios va a desencadenar este proceso que diría tiene dos objetivos principales. Uno es diferenciar los linfocitos vírgenes a células efectoras. Y es importante este concepto, porque no es que, un poco lo que decía al principio, no es que los linfocitos T son todos iguales, no es lo mismo un linfocito virgen que un linfocito TH1. Hay todo un proceso que pasó en el medio, hay días, 7 a 10 días que pasaron desde este punto hasta yo tener un linfocito diferenciado en TH1, TH2 o TH17. No es lo mismo un CTL que un CD8. El CTL es un linfocito CD8 porque expresa CD8 en la superficie, pero un CD8 naive no es un CTL. Un linfocito CTL tiene la capacidad de matar, tiene que expresar las moléculas necesarias para eso y eso lo logra al final de este proceso que la activación lo lleva hasta la diferenciación. Hoy no nos vamos a ocupar, les decía, del proceso en sí de la diferenciación, vamos a llegar hasta ese punto. Y el otro gran objetivo de la activación es generar un pool de reserva, las células memoria, las que van a ser encargadas de llevar adelante una respuesta más rápida, más eficaz, de mejor calidad, frente a un segundo encuentro con el antígeno en relación a la respuesta primaria. Entonces, las dos salidas de todo este proceso de activación son la diferenciación en efectores y la generación de linfocitos memoria. Esto sí vamos a ver algo hoy de la generación de memoria. Bueno, entonces, ¿dónde ocurre? Decíamos,
un antígeno que anda por la sangre va a ser presentado en el vaso y uno que está en los tejidos periféricos, en la linfa, va a ser presentado en el ganglio linfático y vamos a basarnos básicamente en el modelo del ganglio linfático. Entonces, la célula dendrítica presenta antígenos y estimula a linfocitos T vírgenes en el ganglio linfático y específicamente en la zona T del ganglio linfático. Esta célula dendrítica, entonces, se sabe que en un ganglio linfático la mitad de las células dendríticas son residentes y la otra mitad son migradoras. Hay células dendríticas que no se mueven del ganglio, son las residentes. ¿Cómo hacen ellas para presentar antígenos? Bueno, hay antígenos solubles que vienen por la linfa, desde los tejidos periféricos, por el vaso linfático aferente. Y cuando esas moléculas llegan al ganglio, las células dendríticas las captan, las procesan y las presentan a los linfocitos T. Esa es la manera que las células dendríticas residentes presentan los antígenos. Y la otra mitad de las células dendríticas de un ganglio son migradoras. Vienen desde los tejidos periféricos hasta el ganglio, específicamente hacia la zona T, y allí van a presentar los los antígenos a los linfocitos T. Entonces, probablemente ya lo vieron en la inmunidad innata, porque la célula dendrítica tiene esa capacidad increíble de que al mismo tiempo es una célula de la inmunidad innata, porque reconoce patógenos, puede producir citoquinas, pero como están viendo también, es la encargada de hacer de vincular esa información a la inmunidad adaptativa. Entonces, en los tejidos periféricos, en la piel, en las mucosas, la célula dendrítica actúa como un centinela. Están ahí y a partir del momento que hay una infección, que hay patrones de patógenos, la célula dendrítica va a sufrir un proceso de diferenciación llamado maduración de la célula dendrítica. Entonces, una célula dendrítica inmadura, en presencia de la infección, se transforma en una célula dendrítica madura. ¿Cuál es la función de la célula dendrítica inmadura? Escanear el medio extracelular, internalizar todo lo que puede y tratar de detectar rápidamente cuando hay moléculas derivadas de patógenos. Cuando encuentra esa situación, comienza el proceso de maduración y se transforma en una célula madura que ya no está más interesada en escanear el medio extracelular, sino que la célula madura tiene como obsesión, diría, porque todo lo hace con ese objetivo, el presentar antígenos a los linfocitos T vírgenes. Entonces, la célula dendrítica que se encontró una infección en la periferia y que se maduró, una de las características de esa maduración es la migración. Y para eso tiene que expresar el receptor de quimioquina CCR7. ¿Sí? La célula dendrítica en el proceso de maduración expresa CCR7 y toda célula que expresa CCR7 va a parar a la zona T del ganglio linfático, porque ahí se producen los ligandos específicos de ese receptor. Entonces esto es lo que les decía, la migración de la célula dendrítica desde la periferia hasta el ganglio linfático. Y el proceso de maduración entonces implica cambios morfológicos, fenotípicos y funcionales que transforman a esa célula inmadura de ser una célula que capta antígenos a una célula dendrítica madura que presenta antígenos. Y eso se corresponde con las cosas que expresa. Por ejemplo, la célula dendrítica inmadura expresa moléculas que le facilitan la internalización de antígenos. Por ejemplo, receptores de FC, receptores de manosa, estrategias que le permiten internalizar diferentes antígenos. Cuando se madura, esa función ya la cumplió y pierde la expresión de esos receptores. ¿Y qué es lo que empieza a expresar la célula dendrítica madura? Bueno, una cosa ya se las dije, es el CCR7, el receptor de quimioquinas que la lleva al ganglio linfático. Otra cosa son las moléculas de MHC, porque quiere presentar mucho, entonces va a llevar muchas moléculas de MHC a su superficie para poder presentar el antígeno. Y va también, cuando la célula dendrítica se madura, a expresar moléculas de coestimulación como B7, que vamos a ir viendo más adelante, moléculas de adhesión, citoquinas proinflamatorias. Todo eso entonces va a ser inducido por el peligro inmunológico, por la infección, y va a ir transformando a esa célula dendrítica. Entonces, esto es básicamente lo mismo, pero aquí pueden ver, en verde se marcaba el MHC de clase 2,
pueden ver cómo hay mucho más MHC clase 2 en la célula dendrítica madura comparado con la inmadura. Y morfológicamente hay cambios que son notables también, de ser una célula chiquita y básicamente con forma esférica, pasa a aumentar muchísimo su tamaño, a ganar en esas prolongaciones llamadas dendritas, de donde viene el nombre de esas células, lo que hace que tenga mucha superficie de contacto con células T. Además, como la célula dendrítica es mucho más grande que la célula T, una célula dendrítica puede interaccionar con muchas células T al mismo tiempo. Pero en definitiva, todas esas cosas que va ganando es lo que necesita la célula T para activarse. La célula T necesita reconocer el antígeno, obviamente, ¿no? Es una condición totalmente necesaria. Eso es lo que conocemos clásicamente como la señal 1. Señal que es necesaria pero que no es suficiente. La célula T, simplemente por un mecanismo de seguridad, no se activa. Una célula T que reconoce un antígeno, que recibe la señal 1, no va a activarse. Recuerden cuando veíamos el timo que les decía que hay células autorreactivas que salen a la periferia. Si esas células autorreactivas reconocen antígenos en la periferia, muy probablemente van a generar una enfermedad autoinmune. Entonces, el hecho de pedir varios niveles de chequeo, digamos, de si es necesario o no la activación, son mecanismos que intentan evitar esos mecanismos de autoinmunidad. Entonces, la señal 1 necesita también de la señal 2, mediada por las moléculas de coestimulación, la ligación la expresión por parte de la célula presentadora de B7, B7-1, B7-12, B80 o C86, que van a activar a CD28, y eso es la señal que marca la diferencia. Cuando una célula T tiene la señal 1 y le agrega la señal 2, esa célula se activó. ¿Está? La señal 2, la coestimulación, es la diferencia, el go, no go, la señal de go, no go, de que hace que la célula dendrítica que la célula T se active. Y luego van a encontrar en los libros de texto una tercera señal que está dado básicamente por citoquinas que produce la célula dendrítica y que van a guiar el tipo de diferenciación que es necesario, si es TH1, TH2 o TH17. Ahora, antes de ir a la señal 1, hay un aspecto para que vean la complejidad de este control que es importante destacar y traer un jugador que vieron ayer, la cadena invariable del MHC de clase 2. Ayer vieron en la presentación de antígenos, en el metabolismo de clase 2, que las moléculas de MHC clase 2 inmaduras tienen esta molécula asociada a la cadena invariable que les impide presentar antígenos, ¿tá? Porque es una molécula inmadura. En la célula dendrítica inmadura es esta situación. El MHC no está pronto para presentar porque, como les decía, la célula dendrítica inmadura no sabe presentar. Esto es una muestra de ello, que tiene cadena invariable y que no tiene un MHC maduro. Pero lo que quiero mostrarles acá es cómo todos estos procesos están coordinados. Entonces, la cadena invariable interacciona con el citoesqueleto e impide la polimerización de actina. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la célula dendrítica se madura, aumentan las catexinas en las vesículas intracelulares que tienen el MHC de clase 2, y ese aumento en la capacidad degradativa va a terminar degradando la cadena invariable. Eso tiene una consecuencia que vieron ayer, es que estas moléculas de MHC de clase 2 ahora pueden presentar en su hendidura los péptidos antigénicos. Hay infección, hay maduración de células dendríticas, y si hay infección también hay antígenos bacterianos, por ejemplo acá, que van ahora a cargarse en el MHC de clase 2. Pero al mismo tiempo, al romperse la cadena invariable, se libera al citoesqueleto. Y de esta manera, la célula dendrítica que emprendió ese viaje desde la periferia hacia el ganglio, a la vez va procesando los antígenos para presentarlos cuando llega al ganglio y va migrando. Entonces, es un ejemplo, creo, interesante de cómo los procesos están regulados y cómo de alguna manera hay una lógica fisiológica a que la célula dendrítica, cuando no tiene que migrar, no migra, no presenta, pero cuando todo cambia en presencia de una infección, toda la maquinaria, todo el fenotipo se pone en marcha para llevar el antígeno vehiculizado por las células dendríticas hasta los linfocitos T.
Una cosa que quizás para ustedes no sea evidente de darse cuenta es, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una célula dendrítica y un macrófago? ¿No? Porque uno cuando los conoce, digamos, es como que tienen muchos puntos en común, presentan antígenos, producen citoquinas, está bien, pero ¿cuál es el papel fisiológico de uno y otro? Bueno, acá estamos viendo cómo la célula dendrítica migra, la célula dendrítica está encargada de activar a los linfocitos vírgenes. El macrófago, sin embargo, y como les decía, la célula dendrítica conecta la inmunidad innata a la adaptativa. El macrófago es esencialmente una célula de la inmunidad innata. Él fagocita y mata. Fagocita y mata. Presenta a los linfocitos T solamente para pedir ayuda. El macrófago no activa a nadie. Pide ayuda y el linfocito T, que había sido previamente primeado por una célula dendrítica, va y aumenta las capacidades líticas del macrófago. Entonces, claramente los papeles fisiológicos del macrófago y de la célula dendrítica son muy diferentes y eso lo entendemos cuando vemos la localización en el organismo, cuando vemos las funciones que tienen y la forma de interaccionar con otras células. Entonces, este linfocito T que reconoció el antígeno presentado por la célula dendrítica va a empezar este proceso de expansión clonal. Y la mayor parte del proceso de activación va a ocurrir en el ganglio linfático. Y una vez que los efectores están prontos, algunos van a quedarse en el ganglio linfático, por ejemplo, para cooperar con los B y llevar adelante la hipermutación somática, cambio de clase, maduración de afinidad. Pero los linfocitos efectores, la idea es que vayan al tejido periférico donde está la infección. Que los CD8 vayan y maten a las células infectadas, que los CD4 vayan e interaccionen con los macrófagos que hay acá y aumenten sus capacidades líticas. Para eso, el linfocito T, activado y diferenciado, tiene que migrar desde el ganglio hacia el tejido periférico. Y de nuevo, hoy cuando veíamos que para irse del timo el linfocito tenía que expresar el receptor de OS1P, aquí ocurre lo mismo. Para irse del ganglio linfático siguiendo el gradiente de S1P, el linfocito debe expresar el receptor. Entonces, hay que regular ese sistema de alguna manera para que la célula no se vaya rápidamente, sino que cumpla todo ese proceso de activación en el ganglio linfático. Y hay una molécula, que es el CD69, que se utiliza como un marcador de activación temprana. Es una de las moléculas que más rápidamente se llevan a la superficie cuando un linfocito T se activa, cuya función es bajar la expresión del receptor de C1P. Entonces, el linfocito que viene de activarse expresa CD69 y no expresa el receptor de C1P porque queremos mantener durante una semana el linfocito en el ganglio. Por eso cuando tienen una faringitis, los ganglios que drenan están aumentados de tamaño, porque hay proliferación. Se da en el ganglio la proliferación y luego cuando se alcanza la diferenciación es que recién en ese momento esos linfocitos emigran al tejido periférico. Entonces hasta aquí estábamos centrados en la célula dendrítica, pero el linfocito T, ¿cómo lleva el ganglio? Llega entonces por la expresión de CD62 ligandos. Y cuando un linfocito pasa de un ganglio a otro, logra hacerlo también porque expresa el CD62 ligando o L-selectina, que interacciona con GlyCAM1 o el CD34, y de esa manera se retiene a los linfocitos vírgenes, ¿sí?, en el endotelio del ganglio linfático y atraviesa el endotelio y termina entrando al ganglio linfático. Entonces yo les pregunto, ¿cómo se imaginan que va a ser la expresión del CD62 ligando en una célula activa, que ya se activó? ¿Baja o alta? Baja, porque la célula que ya está activada no quiere ir al ganglio. Si tiene CD62 ligando va a terminar en un ganglio. Y la idea es que si ya se activó, si ya se diferenció, vaya a los tejidos periféricos. Entonces aquí vemos cómo por la biología podemos entender otro marcador de activación. Si yo tengo una célula T y quiero saber si están activadas o no, puedo estudiar su expresión de CD62 ligando. Si encuentro que tienen una muy baja expresión de 62 ligando, muy probablemente esa célula T esté activada.
Entonces, la lógica es muy parecida para entrar al ganglio, para el linfocito virgen, o para entrar al tejido periférico, para el linfocito efector. Salvo que los jugadores no son los mismos. Hablamos del CD62 ligando, en el caso del linfocito virgen. Aquí las integrinas BL4 junto con la molécula de adhesión BCAM1 son muy importantes para que el linfocito efector logre atravesar el endotelio en el tejido periférico y pase al tejido conectivo donde eventualmente está la infección. Ven que esta célula no expresa CD62 ligando, por eso no va al ganglio, y este mecanismo le permite entrar en el endotelio. Y cuando vean la inflamación, también van a ver que la célula endotelial transmite esa información. Si de este lado está la infección, si de este lado está lleno de PAMS, esta célula endotelial va a aumentar BCAM1, va a favorecer, atraer los linfocitos que vengan a atacar a los patógenos, no cualquier linfocito, sino los linfocitos que sirven, los linfocitos que ya están activados y que ya se diferenciaron en células efectores. Bien, ahora vamos a analizar el cómo de la activación. Vamos a ir haciendo foco en la señal 1 básicamente y en la coestimulación. De la señal 1 lo que, bueno, esto ya lo vimos, pero de la señal 1 lo que me interesa mostrarles son los conceptos más grandes, no los detalles de estas vías de señalización que son muy complejos. Primer punto. El TCR, decíamos, no señaliza solo, necesita del CD3. ¿Tá? La cola citoplasmática del TCR es muy corta, necesita del CD3. Ahora, cuando hay reconocimiento antigénico, se desencadenan fosforilaciones de una cantidad de mediadores. ¿Tá? Entonces, las quinasas favorecen el proceso de activación y las enzimas fosfatasas que quitan los grupos fosfatos van a antagonizar ese proceso de activación. Entonces, de ese equilibrio, más fosforilación, menos fosforilación, es que el linfocito T pueda activarse o no. Y esas fosforilaciones convergen en actores principales como el calcio, MAP quinasas, que en definitiva van a activar factores de transcripción como el NFAT, el NFKB y el AP1. Todo eso converge entonces en estas tres moléculas que van a ir al núcleo y a activar genes que sirvan a ese proceso de activación. Y un proceso que es muy importante tempranamente es la proliferación o expansión clonal. Hoy veíamos en la figura global de la activación que luego del reconocimiento venía un proceso de expansión clonal, porque imagínense que tenemos muy pocas células T para una especificidad dada y tenemos una infección bacteriana por bacterias que tienen una tasa de replicación altísima. Entonces, rápidamente en el proceso de activación hay que aumentar el número de soldados, digamos, de linfocitos T que vayan a combatir esa infección. Entonces, muy rápidamente la célula T expresa interleuquina 2 y la interleuquina 2 es un factor de crecimiento de las células T. Cuando los linfocitos T los ponemos con interleuquina 2 proliferan. ¿Tá? Entonces, autocrinamente, paracrinamente, esta interleuquina 2 va a hacer que los linfocitos vayan proliferando. Es una pregunta. Sí. ¿Eso pasa después de la señal 1 antes de la señal 2 o no? Esto pasa... Porque dijiste señal 1 lo importante es eso. Sí, o sea, esto ocurre con la señal 1 si está acompañado de señal 2. Ahora vamos a ver cómo la señal 2 puede cooperar con esto, pero si hay señal 1, esto difícilmente llega a ocurrir. Al mismo tiempo, el hecho de que haya proliferación no quiere decir que haya activación. ¿Tá? Uno puede tomar la proliferación del linfocito como una lectura de que se está activando, pero no necesariamente. Entonces ahí, dependiendo en qué momento llega la coestimulación, la ayuda, podés llegar a tener un poco de interleuquina 2 sin señal 2, pero si no llega en algún momento la señal 2, eso no se confirma y no llega a haber activación. ¿Qué determina la liberación de interleuquina 2 entonces? Es la fuerza que tienen las fosforilaciones. Las fosforilaciones a este nivel activadas por el CD3 va a hacer que se llegue a ese interleuquina 2. ¿Qué pasa?
¿Qué es lo que aporta en concreto la señal 2? Aporta, primero, que la señal 2 aumenta la fuerza de estas fosforilaciones. La propia señal 2 favorece esa fosforilación. Entonces ahí, por ese lado, la segunda señal está ayudando a la activación. Y la segunda señal también activa moléculas antiapoptóticas, como BCL2. Entonces eso hace que la célula T resista este estrés celular que es la fosforilación, y ahí la señal 2 también está ayudando a la activación. Entonces, nosotros hablamos señal 1 y señal 2, pero como ustedes lo notan muy bien, son cosas muy dinámicas que ocurren en el mismo momento, y eso ocurre en la sinapsis inmunológica. El contacto que hay entre la célula APC y la célula T es conocido como sinapsis inmunológica, y la idea es que aquí tiene que haber no solamente el TCR y las moléculas de coestimulación en la parte central, sino que en la periferia de ese contacto, señalado aquí en verde, hay moléculas de adhesión que van a mantener de una manera muy firme ese contacto. De manera que, si una célula dendrítica está mucho tiempo en contacto con una célula T, hay mucha fosforilación hasta que se pasa un umbral y se logra activar a esa célula T. Si esta sinapsis es débil, esa fosforilación no es suficiente y no va a lograr llevar una activación efectiva. Entonces, la sinapsis inmunológica se cree que tiene que ocurrir por más de 2 horas, es decir, es realmente un contacto muy fuerte, no es que están unos segundos, unos minutos y unas pocas fosforilaciones ya alcanzan. Tiene que haber un fuerte contacto durante todo ese tiempo para que las fosforilaciones pasen el umbral de activación. Y la fuerza de esa sinapsis están en parte determinadas por moléculas por integrinas y moléculas de adhesión en la sinapsis. La célula dendrítica, cuando se maduró, entre las moléculas que aumentó, tiene las moléculas de adhesión. Entonces, todo converge, la célula dendrítica madura, en presentar el antígeno, en dar la señal 1, en dar la señal 2, en hacer la sinapsis inmunológica fuerte. Se precisa de todo eso al mismo tiempo para que el contacto sea más de 2 horas y para que la activación logre hacerse. Entonces, sí. ¿Dónde sale la molécula de adhesión? ¿De dónde sale? Hay moléculas en el linfocito T y en la célula presentadora. Cuando empiezan las fosforilaciones del lado del linfocito T, eso aumenta las moléculas de adhesión, y la célula dendrítica, cuando se maduró, aumenta las moléculas de adhesión. Hay una retroalimentación positiva, ¿no? Hay activación, entonces se va confirmando esa señal, y si realmente todo está dado, es que se llega a hacer. Entonces, para generar esa sinapsis inmunológica fuerte, el peligro inmunológico es importante. Ya veíamos hoy cómo los linfocitos que salen del timo autorreactivos, con una sola señal, muy probablemente van a una situación de anergia, pero cuando hay infección, aumenta B7, aumenta las moléculas de adhesión, eso hace la sinapsis fuerte, hay interleuquina 2, expansión clonal, y en ese caso todo está dado para que la activación se lleve a cabo. Ahora nos focalizamos un poco más en las moléculas de coestimulación, en lo que es la señal 2 específicamente. Esta figura es como rara de entender, pero yo les diría que esta membrana plasmática es la membrana de la célula presentadora, y esta membrana plasmática es la membrana del linfocito T. Entonces, en la coestimulación hay actores que son expresados del lado de la APC y otros actores que son expresados del lado de la célula T. Entonces ya vimos que CD80 y CD86 interaccionan con CD28. ¿Tá? La célula dendrítica madura, presenta el antígeno, y acá, cuando hay interacción de estas dos moléculas con CD28, hay fosforilación, hay proteínas antiapoptóticas, entonces todo eso va a llevar a la activación. Pero ¿qué pasa? Están las moléculas de coestimulación, pero también hay moléculas que ustedes ya conocen que son coinhibidoras, como el CTLA4 o el PD1.
el CTLA4 no da la señal positiva, sino que por el contrario impide la activación. ¿A quién se une el CTLA4? Curiosamente a B7. Tiene exactamente los mismos ligandos que es CD28. Y además, el CTLA4 se une con mucha más afinidad por B7 que lo hace CD28. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo hace la célula T? Entonces, para activarse tiene por un lado una señal positiva y por otro lado una señal negativa. La respuesta está en la cinética. El tema es que el CD28 se expresa de manera constitutiva, siempre está expresado en la célula T. Y el CTLA4 no. Una célula virgen que encontró su antígeno y que empieza a activarse, no expresa CTLA4. Ahora bien, cuando la activación, cuando las fosforilaciones llegan a cierto umbral, CTLA4 se manda para la superficie hacia la sinapsis inmunológica. Cuando CTLA4 llega, como es mucho más afín por B7 que C28, lo desplaza, y eso en sí implica un mecanismo de quitar la señal positiva, pero además CTLA4 va a mandar a activar fosfatasas, va a quitar los grupos fosfatos de todos los mediadores, y entonces el CTLA4 actúa como un freno a la activación. La idea es que la activación se dé en su justa medida, entonces primero se permite porque hay C28 y no hay CTLA4, y luego de determinado momento va CTLA4 a la superficie y eso le pone un freno a la activación. Entonces los mecanismos son las fosfatasas que decíamos, pero también el desplazar de la unión de B7 por C28, porque CTLA4 es mucho más afín. Entonces lo que veíamos, CD28 tiene una baja afinidad en comparación con CTLA4 por el B7, CD28 estimula y CTLA4 inhibe, el CD28 es constitutivo, mientras que el CTLA4 es inducido por la activación. Y todo este conocimiento ha generado en terapias sumamente ingeniosas de alguna manera, pero basadas en principios muy simples, que es por ejemplo impedir la unión de B7 a C28. Hay fármacos, anticuerpos monoclonales, que impiden que B7 se una a C28. ¿Qué están haciendo? Están impidiendo la activación de los linfocitos T, y eso se usa a nivel clínico para impedir el rechazo de riñones trasplantados. La interleuquina 2, ya lo hemos ido viendo. Cuando vean la biología de los T reguladores van a encontrarse que hay cosas increíbles, como una misma molécula puede tener efectos casi que diferentes. Nosotros siempre clasificamos antiinflamatorio, proinflamatorio, regulador, efector. La interleuquina 2 es un ejemplo de un jugador que tiene esa capacidad de ir para un lado y para el otro, pero por ahora lo que me interesa transmitirles es que la interleuquina 2, como les decía hoy, va a llevar a la expansión clonal, pero en esa lógica de retroalimentación positiva, la célula naive no expresa la cadena alfa del receptor de la interleuquina 2, que es la cadena de alta afinidad o CD25. Eso no es un detalle, porque eso hace que este linfocito T virgen no sea capaz de responder a la interleuquina 2, porque si no encontró su antígeno no hay necesidad de que se expanda. Entonces, cuando un linfocito sí se activó, sí lleva a la superficie el CD25 y en ese momento sí es capaz de responder a la interleuquina 2 e iniciar la proliferación clonal. De nuevo, entender la biología nos hace entender marcadores de activación, porque el CD25 es otro marcador clásico de activación. Si yo encuentro que un linfocito T expresa la cadena alfa del receptor de interleuquina 2 o CD25, ese linfocito muy probablemente está activándose. Todos estos aspectos que vimos son básicamente comunes entre los CD4 y los CD8. Y la lógica que yo les estoy tratando de transmitir es que como la activación del linfocito es un evento peligroso, tiene que ser absolutamente regular. Ahora, el linfocito CD4, helper, colaborador, cuando se activa, no va directamente a matar a nadie, sino que va a colaborar con macrófagos, con linfocitos B, va a colaborar con otras poblaciones para ser efectores. De manera que hay otros puntos de control donde pueda llegar a apagarse esa respuesta si se tomó equivocadamente esa decisión de activarlo. Eso es claramente diferente con los linfocitos CD8, porque el linfocito CD8 que se diferenció a citotóxico
ya es una célula con la capacidad para matar. Entonces ya es una célula muy peligrosa. Y por eso a la activación del CD8 en muchas ocasiones se le pone otro nivel de control, se le pone la barra más arriba todavía. El linfocito CD8 para activarse, diría en la mayoría de las veces, se le pide que haya colaboración de los CD4. Puede haber algún tipo de diferenciación de CD8 en citotóxicos directamente, pero sí es cierto que la mayor parte de las veces se requiere que al mismo tiempo que se está activando un CD8, se esté activando también un CD4. Entonces imagínense, un antígeno bacteriano tiene epitopos, o un antígeno viral, por ejemplo, tiene epitopos que son reconocidos unos por los CD4 y otros por los CD8. Como se están activando al mismo tiempo, el CD4 ya en ese momento es capaz de darle ayuda a los CD8 y de llevar a la diferenciación de los CD8. ¿Tá? Entonces, eso es un matiz que es diferente entre los CD8 y CD4 y que implica, por ejemplo, que si ustedes quieren hacer una vacuna antiviral, no van a querer activar solamente a los CD8. Probablemente, si su vacuna es capaz de reclutar la parte CD4, van a tener esta cooperación y probablemente sus CTL, que son el principal brazo efector en la inmunidad antiviral, esa vacuna que reclute, que active CD8 pero también CD4, esa vacuna va a ser mucho más efectiva. Y acá vemos lo que les comentaba al principio de los inmunosupresores. Aquí en blanco hay todos inmunosupresores que se utilizan a nivel clínico y que actúan en definitiva a través de la señal 1, de la señal 2 o del metabolismo de la interleuquina 2. Antagonizando CD25, antagonizando la señal 1, metabolismo del calcio que lleve a la activación de estos 3 factores de transcripción. Todos los inmunosupresores actúan en algún punto a este nivel. Estas drogas son muy potentes, pero tienen la gran desventaja de que son muy inespecíficas, en el sentido que van a apagar a todos los linfocitos T. Hoy en día hay estrategias de inmunoterapia mucho más finas que permiten apagar las respuestas específicamente contra determinados antígenos y no otros. Pero estas drogas, que son la enorme mayoría de lo que se utiliza hoy a nivel clínico, actúan a nivel de algunos de estos puntos. Y hay un ejemplo interesante que es el FTY720, que inhibe la expresión del receptor del S1P. Entonces, como les decía hoy en el ganglio, cuando la célula T terminó de diferenciarse, expresa el receptor del S1P para ir al órgano a donde tiene que actuar. Entonces, si ustedes le ponen este fármaco, ese linfocito T, aunque pasó todas las etapas de activación, no puede salir del ganglio y en definitiva no sirve para nada. Es una estrategia de deprimir inmunológicamente a ese paciente y evitar, por ejemplo, que rechace un riñón trasplantado. Bien, vamos a la última parte, que es el para qué. Entonces, hoy no, como les decía, no vamos a analizar esto, no vamos a analizar la diferenciación. ¿Está? Eso lo van a ver con los mecanismos efectores celulares. Sí nos vamos a detener un poquito en la memoria. ¿Está? Entonces, en el curso de una infección primaria, ustedes van a partir, como decíamos, de una cantidad de linfocitos T específicos de antígenos de ese microbio en un número muy muy bajo. Cada especificidad está representada en un número muy bajo. Durante el proceso de activación, durante el proceso de expansión clonal, van a llegar a tener una meseta, un tope de linfocitos específicos que van a estar diferenciados, que van a estar cooperando los CD4 con diferentes células, los CD8, y idealmente lo que ocurre la mayor parte de las veces es que estos mecanismos efectores logran eliminar a la infección. Se logra eliminar a las células infectadas por un virus, se logra eliminar una bacteria. A partir de ese momento empieza una etapa llamada de contracción homeostática. Es decir, ya no hay más amenaza, entonces toda esa cantidad de linfocitos no se puede mantener indefinidamente. Imagínense, si cada vez que tienen una gripe, un resfrío, aumenta el número de células T y cada vez y aumenta de nuevo, entonces había grandes adenomegalias, esplenomegalías, riesgo de autoinmunidad. Entonces la idea es que se aumenta rápidamente, pero también de manera
igual de importante tiene que bajarse rápidamente, y esto lo van a ver con la regulación de la respuesta inmune, cómo se logra esta contracción homeostática. Pero el número final al que se llega no es el mismo del que partimos. Cuantitativamente hay una diferencia. Hay más células memoria específicas de ese antígeno de lo que había células vírgenes al principio, con la idea de que la respuesta secundaria mediada por la célula memoria sea más rápida y de mayor calidad. Pero además, la célula memoria cualitativamente es muy diferente de la célula virgen. La célula memoria, por ejemplo, no necesita de segunda señal, de coestimulación. Todo lo que hablamos hasta aquí, de señal 1, señal 2, TCR, coestimulación, es cierto para la célula virgen. La célula memoria, que ya fue activada por ese sistema, cuando encuentra por segunda vez el antígeno, solamente con la señal 1 es capaz de activar rápidamente. Entonces, el sistema inmune considera que esa célula memoria ya pasó una verificación de que es realmente necesaria y le da más libertad, le deja reaccionar con menos exigencias para que la respuesta a memoria sea más rápida. Curiosamente, la memoria es uno de los aspectos de la inmunología que conocemos menos bien. Podemos identificar cuándo una célula es memoria, conocemos su fenotipo, conocemos algunas características funcionales, pero sobre todo desde un punto de vista de la inmunoterapia no sabemos qué hace que algunas células sean memoria y otras se activen en efectores y se diferencian. Entonces es evidentemente un punto muy importante, porque si pudiéramos dominar esa generación de memoria de otra manera, muy probablemente el diseño de vacunas se haga de manera mucho más eficaz. Pero bueno, es un área muy interesante en la cual conocemos algo. Hay algunos marcadores como el receptor alfa de la interleuquina 7 que marcan la autoinmunidad, las células memoria. Entonces, probablemente no vean mucho esta tabla desde ahí, pero fíjense en el PDF, en el EVA, porque van a encontrar que de alguna manera hay una lógica fisiológica, y las moléculas que sirven para la activación no están en la célula virgen, se ponen en marcha en la célula activada. Otro escenario es la célula memoria, y van a ver, por ejemplo, van a encontrar la expresión de CD25, CD69, CD62 ligando. En la discusión grupal, en uno de los problemas, van a analizar, a utilizar a esas moléculas como marcadores de la activación. Y la importancia de entender esto es cuando ustedes tienen un paciente que está siendo tratado con inmunoterapia, con autoinmunidad, y bueno, saber cuál es el estado inmunológico, es necesario saber interpretar esta información de quién expresa qué, y entender la fisiología es obviamente una buena manera de poder interpretar eso. No vamos a ver mucho más de la memoria, y el teórico termina acá, pero quería pasar un aviso. Una actividad que es completamente independiente del CBC6, pero que quiero invitar a aquellos de entre ustedes que les interese particularmente la inmunología y que eventualmente tengan la idea de acercarse al departamento como ayudantes honorarios, como ayudantes de clase, pasando el concurso. Esto es una actividad que hacemos el viernes a las 10:30 en el piso 19 del Hospital de Clínicas. Es una actividad de inmunoterapia donde tenemos 3 invitados a hablar en ese momento. Uno es Ignacio Negón, que es un inmunólogo uruguayo que trabaja hace 35 años en Francia y que nos va a hablar de cómo manipular en clínica a los linfocitos T reguladores. Ernesto Cairoli es un médico clínico del Hospital de Clínicas, director de la unidad de enfermedades autoinmunes, que nos va a hablar de fármacos inmunomoduladores en la autoinmunidad. Y Carlos Battiani, que es un investigador del Instituto Pasteur que desarrolla nuevas drogas antiinflamatorias e inmunomoduladoras. Así que muchas gracias.